cuando hombres encapuchados y armados entraron hasta un canal de televisión para secuestrar prácticamente el lugar, y desde esa vez estamos teniendo una crisis institucional y gubernamental en Ecuador entre motines carcelarios, incluso la desaparición de un líder criminal. ¿Qué es lo que está pasando? A 2 días de aquel suceso tan conmocionante, nosotros queremos hacer un análisis y actualización de lo que ocurre en Ecuador, en Guayaquil principalmente, y en las determinaciones que hizo el gobierno del actual presidente. Para poder tener esta charla estamos en línea con el analista político Alfredo Dávalos desde Ecuador. Muy buenos días, Alfredo, gracias por estar en contacto con nosotros. Muy buenos días, mi estimado Cristian. Un fuerte abrazo y un saludo a los hermanos paraguayos. ¿Estás en Ecuador? ¿En qué ciudad estás, Alfredo? Estamos en Quito Ajá. actualmente. Bueno, esto que arrancó todo en Guayaquil inicialmente, Alfredo, sin duda alguna afecta a todo el país. ¿En qué situación está ahora el país? Es decir, la gente común que tiene que salir a trabajar, que tiene que ir a la escuela, que tiene que hacer sus actividades normales, ¿afecta esto al día a día de la gente? Sí, totalmente, Cristian, con la fuga que tú señalabas de alias Fito en días anteriores, que todavía hay la duda de cuándo se fugó. Hay gente que dice que se fugó desde el 24 25 de diciembre, pero recién se dieron cuenta, y lo pongo entre comillas, el gobierno y las fuerzas del orden. Con esa fuga se tomaron varias cárceles a nivel nacional, no solo Guayaquil, donde aparecieron videos de los grupos delincuenciales amenazando a los guías penitenciarios. Eso obligó al gobierno a decretar estado de excepción, que significa que la gente no puede circular desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, que ahí, bueno, pues lógicamente se afecta un poco el tema de la vida nocturna. Nosotros, por ejemplo, el día martes estábamos en la Asamblea General de Socios de Liga Deportiva Universitaria, el club de fútbol, uno de los campeones de América, como tú lo sabes, y pues tocó terminar la sesión máximo 10 de la noche para poder regresar a nuestras casas. Al dar el toque, el estado de excepción, las bandas delincuenciales esa misma noche declararon ya la guerra al presidente Noboa. Y como tú bien señalabas, al día siguiente, a mediodía, se toman en vivo un canal de televisión. Parecía, mi estimado Cristian, y la gente que nos escucha y nos sigue, parecía novela de Netflix, ¿no? Yo vi en la televisión de mi casa en vivo cómo los encapuchados se tomaban y entraban al canal amenazando con armas de alto calibre, los gritos, el llanto, hasta que llegó la policía. Todo eso se transmitió en vivo, yo creo que por un lapso de casi una hora, ¿no? Eso implicó que el gobierno ese mismo día declarara ya a través de un decreto presidencial estado de guerra. Y bueno, ese día se caotizaron distintas ciudades. Ya hay algunos muertos. Guayaquil, por ejemplo, ayer amaneció con un saldo de 11 muertos. Hay varios ya atentados terroristas con coches bomba, algunos han detonado, otros han sido desarticulados gracias al Cuerpo de Operaciones Especiales de la policía, algunos puentes peatonales. En esos temas no ha habido muertos. Ayer, por ejemplo, ya hubo un tema de balacera en la frontera norte con Guaquillas. Entiendo que ya también la presidenta del Perú ha declarado estado de emergencia en algunas provincias fronterizas del Perú con Ecuador. Y tristemente te lo digo, ¿no? Uno de los análisis que yo hago en distintos medios internacionales y nacionales es que Ecuador desde hace tiempo se convirtió en un estado más de México, ¿no? Te lo digo con tristeza porque tú sabes, yo soy mexicano, y eso duele comparar a mi país y decir, bueno, esto es un apéndice o es un estado más de la República Mexicana, ¿no?
Alfredo, esta situación que estamos viendo, incluso estamos poniendo ahora en pantalla, eh, ¿cuál fue el detonante para que estos grupos criminales llegaran a esta situación de extrema violencia? ¿Alguna acción del gobierno contra grupos criminales hizo que ellos se rebelaran con esta situación? A ver, es un tema no nuevo. Yo creo que los dos últimos gobiernos, tanto el de Lenín Moreno como el de Guillermo Lasso, hubo un desmantelamiento total del tema institucional del Estado. Eso provocó varias crisis. Recordemos que el gobierno anterior de Guillermo Lasso hubo varias crisis carcelarias con más de 300 muertos, y efectivamente, además, la entrada de las mafias albanesas, italianas, la mafia rusa. Entonces ya te imaginarás, en esta guerra por el territorio, antes era solo el tema del narco mexicano, algún narco colombiano. Bueno, pues hoy tienes esta combinación, ¿no? O sea, hubo una crisis carcelaria muy fuerte, donde efectivamente pues fueron apresados personajes como Fito, pero yo hace rato para CNN Argentina decía que alias Fito, el que hoy está fugado, incluso tuvo la oportunidad en el gobierno anterior de hacer un videoclip, Cristian, en la penitenciaria. O sea, imagínate, con artistas, con cámaras, o sea, algo totalmente surrealista, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que las cárceles se han convertido en un Estado dentro del Estado, ¿no? O sea, desde las cárceles se está operando, desde las cárceles se están dando órdenes. Recordemos que este fue un año electoral sangriento para el Ecuador, primero con el asesinato del alcalde Agustín Intriago en el mes de junio. En el mes de julio tenemos el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? Que también mataron a su gatillero llegando a la fiscalía, y muchos de los que fueron apresados también murieron dentro de las cárceles, ¿no? Entonces te digo, no es algo nuevo, es algo que se viene dando a través de los años y que hoy termina prácticamente detonando. Ojo, y tú lo sabes, Daniel Noboa, porque ya lo habíamos analizado algún momento en tu programa. Daniel Noboa tiene 38, hoy 40, pero 40 días de haberse posicionado. Entonces a Daniel Noboa le queda un Ecuador en estado de coma, pero hoy tiene uno de sus principales retos, ¿no? Una conmoción social y una crisis política y una crisis de seguridad totalmente compleja, ¿no? ¿Cuál es el respaldo que tiene el presidente Noboa por parte del Congreso Nacional? Bueno, a diferencia del presidente Lasso, que uno de sus principales problemas o su piedra en el zapato fue la Asamblea Nacional, el presidente Noboa hoy cuenta con el respaldo prácticamente de toda la Asamblea. Ayer incluso fue aprobada la ley energética con casi la mayoría de los votos, y lógicamente el decreto pues también tuvo todo el respaldo por parte de los asambleístas, ¿no? Cabe señalar que también ayer la Asamblea Nacional emitió un decreto donde les brinda amnistía a las fuerzas del orden, tanto a militares como policías, y como te comentaba, hay un decreto de estado de guerra donde les faculta, si tienen que utilizar la fuerza y si tienen que dar bala a los delincuentes, lo hagan sin ningún temor y sin ninguna preocupación, ¿no? Insisto, ayer la Asamblea ha hecho que poder blindar un poco el estatus legal de las fuerzas del orden, ¿no? Para que puedan repeler cualquier acto terrorista, ¿no? Entonces, ahorita, ventajosamente para él, goza con el respaldo de casi todos los asambleístas. Alfredo, ¿y el apoyo de la comunidad internacional se hace sentir de alguna forma con el presidente? Sí, totalmente, principalmente los Estados Unidos, que meses atrás, antes de la posesión
durante la posesión, el embajador de estadounidense Fitzpatrick ha sido un vocero más, ¿no? Con injerencia política, un poco señalando los vínculos de los grupos criminales con algunas organizaciones políticas. Ahí te digo la posibilidad del apoyo de los Estados Unidos. Perdón, además, ayer también el presidente Milei ha ofrecido mandar o enviar tropas al Ecuador. Sí ha habido un respaldo de varios países. No he visto, todavía no he escuchado si el presidente López Obrador de alguna otra forma se ha expresado, porque te digo, este tiene un componente internacional. A ver, algo que es importante también señalar, Cristian, es que Ecuador no es un país productor de drogas. Ecuador se ha convertido en una especie de país desde donde sale la droga es un centro de acopio, y de aquí la droga se traslada a otros países de América del Norte, y sobre todo de la comunidad europea, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato que es bien importante: hoy es el mayor exportador de cocaína en el mundo, ¿no? Ahora, Alfredo, ¿está neutralizado el gobierno, las fuerzas de seguridad del gobierno logró neutralizar a estos grupos ya en su intento de seguir con actos violentos? Aún no, han sido secuestrados, como te decía, algunos policías los han logrado rescatar. Una de las grandes fallas que está habiendo en esta crisis, mi estimado Cristian y amigos, es la falta de comunicación del gobierno. No hay una comunicación permanente. Entonces lo que tú señalas es difícil precisarlo. Recién ayer durante la noche hubo alguna información por parte de las Fuerzas Armadas de qué lugares o cuáles eran los hechos. No hay una información permanente de parte del gobierno. Eso es algo que ha alimentado también esta crisis, y también no se sabe, ¿no? Lo que tú señalas, qué áreas, qué sectores, qué ciudades, qué provincias están ya neutralizados los grupos delincuenciales, si ha sido retomada la paz. Te digo, no hay certezas. Además, también te cuento, hay mucha información falsa, fake news, noticias viejas, y algo que recomiendan nuestros colegas en México, comunicadores y periodistas: no reenviar todos estos videos donde los encapuchados están amenazando a los guías penitenciarios, o están amenazando, por ejemplo, con lo que pasó en el Canal, porque eso pues genera mucho más terror, genera una mayor conmoción social, y además ese es el objetivo de estos grupos criminales, ¿no? Poner en jaque a la población. El problema es que, como no existe una cultura pedagógica en el tema de redes sociales, y tú sabes, es una de las grandes fallas de nuestros estados, de los gobiernos y los ministerios de educación, no propender a una lectura crítica de redes, y un poco pasar este tipo de consejos a la ciudadanía. Pues te digo, las redes están infestadas de fake news, están infestadas de todo este tipo de información que no se debería de compartir. Entonces, si hay a lo mejor alguna escena donde hay algún muerto, pues inmediatamente está en las manos de la ciudadanía a través de las distintas redes sociales. Alfredo, saludarte también, Néstor Castillo, soy aquí compartiendo la mañana, y de todo lo que se viene arrastrando, y las informaciones dan cuenta de que esto ya tiene un precedente de hace unos 3 años atrás, y es la mayor crisis ante la que se enfrenta el nuevo gobierno ecuatoriano. Extirparlo de raíz no va a ser entonces una cuestión muy fácil, que digamos. No, un saludo, Néstor. No, efectivamente no es algo simple. Recordemos, haciendo el paralelismo con México, cuando el presidente Calderón le declara la guerra al narco, la cosa se puso mucho más compleja, igual que en Colombia, y ustedes lo saben. O sea, no es fácil.
no es fácil, incluso muchas veces, como pasa en México, los grupos criminales tienen mejor armamento, están mejor entrenados que incluso las mismas fuerzas del orden. Lo que yo les decía, en esta falta de certezas y de comunicación, ya hoy vamos para el cuarto día de la crisis, pero recién ayer vimos ya un video de las Fuerzas Armadas donde salen a decir que van a defender al pueblo ecuatoriano. Entonces te digo, incluso la guerra comunicacional la ganan los grupos criminales, o sea, los que quieren sembrar zozobra, quieren sembrar incertidumbre, quieren sembrar miedo, incluso la guerra psicológica, por así decirlo, la terminan ganando los grupos criminales. Entonces, efectivamente, Néstor, es un menester muy complejo. Hay daños colaterales, como ustedes saben, sobre todo en los temas de secuestros, de rescates. Entonces, realmente, si no se pone orden, o sea, hoy las cárceles siguen, por ejemplo, tomadas, ¿no? ¿Cómo está el humor social? El humor social, y ustedes lo saben, en estos casos es la gente entren a dar bala, ¿no? Zozobra por un lado, sí, pero por otro lado, ante la impotencia de poder defender a tus bienes, a la gente que tiene negocios, a tu propia familia, a tus seres queridos, el humor es eso, es denles con todo, ¿no? O sea hoy sería muy fácil, o por ejemplo, y lo bueno es que estamos en otros tiempos, pero sería fácil instaurar un gobierno militar para poder acabar con los grupos delincuenciales, ¿no? Hoy están tanto o igualmente expuestos entonces la sociedad civil ecuatoriana y los que están al margen en sus actividades ilícitas, los narcos, los traficantes de armas, en fin, difícilmente se podría decir que la gente está segura. No, es un estado de zozobra. Ayer, por ejemplo, en Quito, que es una ciudad, y la pongo entre comillas, tranquila, hubo la detonación de algunos carros bomba, algunos fueron desarticulados por los grupos de operaciones especiales, ventajosamente no hubo víctimas, pero ese es el problema, ¿no? Que hoy, desde el día de ayer y el día de hoy, se ha regresado a una supuesta normalidad, y lo pongo entre comillas. Habrá gente ya en cines, habrá gente que estará ya en centros comerciales, habrá gente que estará ya en sus trabajos, en lugares de concentración. Ventajosamente las universidades, los colegios y todo han suspendido y hemos regresado, al igual que en la época del COVID, a la modalidad virtual. Pero sí hay otros sectores que sí están laborando, ¿no? Entonces, efectivamente, son blanco fácil para algún atentado o alguna acción de parte de las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, sí ha habido actos complejos. Guayaquil es una de las ciudades que está más complicada. Ayer amaneció Guayaquil con 11 muertos, entre ellos ciudadanos comunes y corrientes. Hay ciudades también de la costa que están complicadas. Ya hay también algunas ciudades del oriente donde hay temas complejos, y insisto, todas aquellas ciudades en donde están tomadas las cárceles, ¿no? Como Cuenca, por ejemplo. O sea, todo el tema cercano a las cárceles, pues es un tema muy complejo. Ayer también las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden apresaron a uno de los líderes de los lobos en la frontera norte con Colombia. Entonces te digo, hagan de cuenta que esto es una serie de Netflix, ¿no? Una serie de Netflix con todos los componentes, ¿no? O sea, realmente eso del canal de televisión, imagínense ver en vivo desde tu casa casi una hora cómo se toma el canal. Son cosas que en verdad nunca se habían vivido, son cosas que nunca te imaginas verlas, pero ese es el Ecuador, tristemente, el día de hoy, ¿no? Actividades aeroportuarias están operando normalmente. Gente que quiere ir o salir de Ecuador lo puede hacer. Sí, lo pueden hacer con algunas restricciones. No se puede la gente que no tiene boleto bajarse o quedarse en el aeropuerto. De hecho, te cuento, mi mamá tenía que llegar ayer,
suspendió su vuelo, se queda más tiempo en los Estados Unidos por un tema también de precautelar la seguridad, ¿no? Los grupos criminales también han amenazado al gobierno que si durante el toque de queda sale policías o civiles, serán blancos fáciles y víctimas de algún ataque, ¿no? Entonces, si tú tienes que viajar al aeropuerto de noche, pues una especie de salvoconducto es tu pase de abordar y tu pasaporte. O sea, sí están operando los aeropuertos, sí se han suspendido muchísimos vuelos. Entenderé que la parte turística yo creo que es la más afectada, porque ustedes imaginarán, habrá cualquier cantidad de estadounidenses, europeos o gente de Sudamérica que a lo mejor tenía planeado viajar estos días a Ecuador por temas recreativos. Insisto, ha habido varias aerolíneas que han suspendido por completo sus operaciones. Entonces, también esa es otra de las grandes afectaciones que hoy tiene el Ecuador, ¿no? El tema turístico. Alfredo, te agradecemos mucho por este completo informe y análisis de la realidad actual en Ecuador, y de verdad nuestro deseo de que se recomponga allí la institucionalidad, el orden, la seguridad y la paz para los ciudadanos ecuatorianos, a quienes apreciamos mucho desde Paraguay. Y conozco Quito, es una ciudad realmente tranquila, estuve varios días por allí, y eso sorprende cuando uno está viendo este tipo de situación que se vive en Ecuador. Así que nuestra solidaridad con ustedes, contigo personalmente, y siempre muchísimas gracias por estar disponible para nosotros. Gracias a ustedes, Cristian, un fuerte abrazo a todos los hermanos paraguayos, y claro que sí, seguiremos en contacto para contarles cómo siguen los hechos por acá, ¿no? Un buen día.